Un cordial saludo a todos los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos, que son tradicionales en YouTube y en el Facebook. Este es uno más de la serie de mini programas que solo salen en Internet. Casi todos han oído hablar de la isla de Malta y que su idioma es el maltés, pero pocos saben que el maltés es básicamente un idioma semítico que proviene del árabe y que tiene la peculiaridad especial de ser el único idioma semítico en el mundo escrito con caracteres latinos. Originalmente se escribía incluso en caracteres arábigos, aunque a veces hasta el siglo XV se ocupaban ocasionalmente también caracteres hebreos. El uso de caracteres latinos proviene desde el siglo XVIII. De esa forma hemos considerado conveniente hacer un programa de este tema en Aclarando Conceptos, ya que aclarar es nuestra finalidad principal y la diversidad de temas, nuestro estilo. El maltés es la lengua oficial de 650.000 malteses, 440.000 dentro de la República de Malta, la isla de Malta, y 210.000 en el extranjero, básicamente Australia, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Es idioma árabe, con vocablos adicionales tomados del turco para términos navales, griego, siciliano para la pesca y la construcción, italiano e inglés. El maltés se convirtió en la lengua oficial de Malta en 1936 junto con el inglés. Anteriormente la lengua oficial había sido el italiano. La República de Malta se encuentra situada a 97 kilómetros de la costa sur de Sicilia en el Mediterráneo central y está formada por 3 islas, Malta, Gozo y Comino. Tiene una extensión de 316 kilómetros cuadrados, de los cuales el 75% pertenecen a la isla de Malta. Historia. Desde 3000 años antes de Cristo fue el centro de una civilización megalítica, la que hacían y levantaban grandes monumentos de piedra, con templos con decoraciones esculpidas. En el siglo IX antes de Cristo se convierte en un establecimiento fenicio. Los fenicios o puni eran tribus semitas originarias del noroeste de Arabia que emigraron al norte y formaron Fenicia, hoy el actual Líbano, país árabe. Fue ocupada por los griegos y luego por los cartagineses. En la Segunda Guerra Púnica fue anexada por los romanos. En el año 870 fue ocupada por los árabes e islamizada voluntariamente. En el 1090, Roger de Sicilia se apoderó de Malta y así quedó relacionada con el reino de Sicilia hasta el siglo XVI. En 1530, Carlos V cedió la isla a los caballeros de San Juan de Jerusalén con la condición de que les hicieran frente al Imperio Otomano. En 1798, Napoleón ocupó la isla. En 1800, Gran Bretaña se instaló en ella y la convirtió en base estratégica. En 1964, la isla accedió a la independencia en el seno de la Commonwealth. En 1974 se convirtió en república. En 1990 pidió su ingreso a la Comunidad Europea. Queremos hacer una pequeña aclaración adicional. Malta también es reconocida en Occidente por los caballeros de la Orden de Malta, nombre común como se conoce a la Orden Soberana Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Orden derivada de los hermanos del Hospital de San Juan de Jerusalén u Hospitalarios de San Juan, fundada en 1070 en tiempo de las Cruzadas, las cuales se refugiaron en Rodas en 1309 y en Malta en 1530 a 1798, de donde proviene su nombre, aunque después de esa fecha se designa de esa república. Fue reconstituida después de la Revolución Francesa y dotada de un nuevo estatuto en 1961. Volviendo al tema principal, a pesar de la reducida extensión geográfica de la República de Malta, llama la atención la variedad dialectal existente más acusada en su pronunciación. Se distinguen 2 grupos principales de dialectos. El primer grupo comprende los dialectos de las clases cultas, localizadas fundamentalmente en la capital La Valeta y en las superpobladas zonas residenciales de clase media. Una de sus principales características es la constante alternancia entre el maltés y el inglés. El segundo grupo, localizado fundamentalmente en los pueblos, en su mayoría dedicados a la agricultura y en los distritos industriales en torno a Porto Grande, y se caracteriza por presentar diferencias en el sistema vocálico,
la conservación de consonantes individuales típicas de los dialectos centrales árabes y la presencia de un mayor número de palabras de origen árabe. El dialecto de Gozo difiere ligeramente del de la isla principal. El maltés se utiliza en el parlamento del país, en los tribunales de justicia y en las iglesias, además de ser el medio de comunicación en las escuelas estatales de primaria y secundaria. Si bien el inglés es la segunda lengua de las clases medias y altas, está impregnado de maltés y por consiguiente posee una serie de vocablos árabes. Es muy importante en ciertos colegios privados y en el sector turístico. El inglés no es tan conocido entre los trabajadores, menos calificados, residentes en zonas rurales. El italiano también se encuentra bastante extendido entre las clases más elevadas, sobre todo en las familias de profesionales, además de ser la tercera lengua enseñada extensamente en las escuelas. Esta situación, junto con la popularidad de los programas de la televisión italiana, accesible a la audiencia maltesa por su cercanía desde hace más de una generación, ha elevado la posición del italiano después de haber sufrido una considerable merma a raíz de la derrota en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, toda la población, independientemente de su condición social o económica, hablan maltés, que es básicamente árabe. Para aquellos que saben el árabe, les hace falta entender el maltés como un ejemplo: cámara, luna, dar, casa, bint, hija y miles de vocablos más que son comunes para ambos idiomas. Hay otros que tienen una pronunciación un poco diferente, ejemplos: kitab en árabe y katib o katieb en el libro en maltés, kutub y kutba, libros, banat y baniet en hijas, etc. La numeración es la misma que en árabe. El orden de las frases es igual que en el idioma árabe: sujeto, verbo y objeto. La lengua común aparecida y las mezclas raciales nos demuestran la unidad de la humanidad y su integración. Lástima que los políticos y la mayoría de los dirigentes de las religiones no hayan evolucionado lo suficiente para ello, como el lenguaje y la genética. Para esa unidad mundial, confiamos en Dios que lo hagan en el próximo futuro. Ojalá. Muchas gracias.